Esto es TEA, el canal de comunicación del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados, CITEA. Estamos de vuelta con la doctora compañera Susana Poquet y vamos a intentar abordar el tema de jubilaciones, pensiones, el tema previsional, que hoy justamente está en debate. El jueves probablemente en la Cámara de Senadores de la Nación se trate el paquete que viene de diputados aprobando un incremento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones y de un aumento del adicional de 70.000 pesos que ya lleva más de un año sin moverse, 50.000 pesos más. Beto, ¿cómo es el tema de las actualizaciones que normalmente sufre el régimen una vez que la persona se jubila? Bueno, las actualizaciones es un tema bastante complejo. Yo no sé si lo complejizan para que los propios involucrados, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, no lo entiendan o realmente suelen recurrir a fórmulas bastante complejas, ¿no? En realidad ahora lo que se ha conseguido, con una fuerte oposición obviamente del Poder Ejecutivo, es recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones y las pensiones, incrementándolas de acuerdo a el IPC, el índice de precios al consumidor que dispone o que calcula el INDEC, que a mí me provoca algunas dudas ese índice. Pero en otros momentos se han tenido en cuenta otros índices para calcular el incremento de las jubilaciones y las pensiones. Así que, bueno, esa es la forma en la que se están actualizando mes a mes las beneficios, se le dice. Yo le digo derechos. Los derechos, los haberes previsionales. En general son bajos, todos lo sabemos, ya es un lugar común decir que las jubilaciones son bajas, están incluso por debajo de la línea de indigencia, las jubilaciones mínimas, y tengamos en consideración que más de un 70% de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas están por debajo de esa línea. ¿Y cómo se calcula cuánto uno va a cobrar en relación a lo que en un régimen común, en relación a lo que era el sueldo, por ejemplo? Bueno, en Mendoza me gustaría un poco, en mérito a la brevedad, lo voy a hacer corto, recordar cómo fue el régimen previsional aquí en Mendoza. Nosotros teníamos una caja de jubilaciones y pensiones que fue transferida al ANSES en el año 1996 en virtud de la ley 24241, la ley Menem-Cavallo, que creó un sistema mixto de aportes previsionales, una parte que se llamaba régimen de reparto, que iba al ANSES, que conservaba las mismas características del régimen anterior, universal, intergeneracional, y otro régimen denominado de capitalización, que eran las tristemente famosas AFJP. Entonces, a partir de esa ley se modificó también el cálculo de los haberes previsionales, con lo que la mayoría, no la mayoría, casi todos, salvo un par de regímenes que quedaron exceptuados, los trabajadores estatales provinciales quedamos dentro de ese régimen y pasamos de tener un 82% con movilidad. Generalmente se dicen las dos cosas juntas, 82% móvil, y son dos conceptos distintos. Pero quedamos fuera de esa legislación. La provincia quedó por ley impedida de legislar en materia previsional, cosa que es absolutamente inconstitucional. O sea, fue una bisagra en la historia del régimen previsional mendocino, el año 96. En definitiva, para hacerlo más rápido,
cuando teníamos nuestra propia caja de jubilaciones hasta el 31 de diciembre de 1995, los trabajadores estatales provinciales nos jubilábamos con el 82% de nuestro haber, con un cálculo que eran los últimos 36 meses de trabajo. Y también había una ley que era por un cargo de mayor jerarquía. Si uno había estado 7 años en un cargo de mayor jerarquía, podía jubilarse con ese haber jubilatorio. De ese régimen del 82% con movilidad pasamos a un régimen de un cálculo previsional que establece la ley que mencioné recién, que es la prestación básica universal, que es un porcentaje que da más o menos un 30-35% del salario. Está la prestación compensatoria, que también da más o menos un 20%, y la prestación adicional por permanencia, que es un 1,5% del promedio de los últimos 10 años de salarios. ¿Actualizados? O sea, se actualizan. Sí, o sea, los últimos 10 años, el último salario, si no ha sufrido ningún tipo de modificación. En general, los trabajadores estatales provinciales, estamos años en la clase 6, estamos 20 años en la misma clase, 15 años en la misma clase, no hay concursos, y cuando los hubieron fueron amañados. Para redondear más o menos y darte una respuesta más contundente, yo diría que hoy un trabajador con 30 años de aportes y una constancia en la misma categoría, en la misma clase, sin muchos sobresaltos salariales, diríamos que hoy está cerca de un 50% o un poquito más, un 52% del salario como activo pasaría al haber previsional ese porcentaje más o menos. Y en el fondo, ¿de qué se trata la justicia social? En el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia con retórica. Es decir, es la envidia, disfrazada de algo bien pensante, pero no deja de ser un pecado capital. Como diría en algún momento Thomas Sowell también, ¿desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud? Beto, quería preguntarte, con respecto a la justicia social, ¿cómo se entiende este concepto en lo previsional o cómo juega? Sí, el concepto de justicia social es intrínsecamente está intrínsecamente vinculado con lo previsional. O sea, el sistema previsional se basa principalmente en una concepción de justicia distributiva. Es decir, quienes están trabajando aportan para que tengan un salario adecuado. Así dice las primeras leyes previsionales, dicen la adecuación del haber previsional a el salario como activo. Entonces, yo diría que muy pocos políticas tienen tanto que ver con la justicia social como lo es un régimen previsional o un sistema de seguridad social, si queremos ir más lejos, ¿no? Muchas veces se ha intentado liquidar este sistema, muchas veces, ahora más que nunca, incluso cuando desde el propio Poder Ejecutivo Nacional se habla de la justicia social como una aberración. Justamente con esa concepción de la justicia social se ataca fundamentalmente a lo que es el sistema de seguridad social y al régimen previsional, además de la educación, la salud pública, ya sabemos todo el resto. Pero el sistema previsional evidentemente es una caja muy grande. El ANSES es el segundo presupuesto nacional. Después del presupuesto nacional, como presupuesto viene el presupuesto de ANSES. Y toda esa es plata de los trabajadores, toda esa es plata nuestra. Que ¿no? Aportado Entonces trabajador. Siempre, claro, en todos los gobiernos liberales, neoliberales, conservadores han tratado de echar mano de eso.
¿Cómo vamos a tener tanta plata los trabajadores, no? Sí, Y justamente esa es una plata, claro, eso es un dinero, es un capital, podríamos decir que es de todos. ¿A qué remite eso? A la justicia social, justamente. Entonces, vuelvo a repetir, está intrínsecamente ligada a la justicia social, la seguridad social. Nos despedimos por ahora aquí en TEA, el canal de comunicación del Sindicato de los Trabajadores Estatales Autoconvocados de Mendoza. Hasta la próxima.